Muy buenas noches, amigos, hermanos, estimados oyentes. Estamos en el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor. Estamos hablando de los padres apostólicos, estamos viendo cada uno de estos escritos detallada, pues digamos en detalle, analizando un poco sus características, mirando su mensaje y cómo lo podemos aplicar para hoy en día. Con nosotros está el estudiante, profesor, candidato a doctorado en Historia de la Iglesia del Seminario de Westminster, Joel Sarman, quien nos acompaña y nos transmite realmente todas estas enseñanzas que son para el bien de la Iglesia de Cristo. Hermano Joel, buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de la didaché. Hermano Joel, entonces estamos hablando de los padres apostólicos, entramos con la didaché para hoy, era lo programado, pero me parece que el hermano nos va a dar un pequeño resumen de lo que hemos visto o algo así, ¿verdad? Sí, recordemos cuáles son los padres apostólicos. Estamos hablando de un grupo de escritos que vienen muy temprano en, en el primer siglo o a comienzos del segundo siglo. Y ya hemos hablado acerca de los escritos atribuidos a Clemente de Roma, la epístola que él escribió o que la iglesia de Roma escribió a los Corintios, y la segunda, lo que se llama la segunda epístola de Clemente, que es un sermón anónimo que tenemos de esos días. También hablamos de Ignacio de Antioquía, que mandó sus 7 epístolas en camino a Roma, donde iba a morir. Hablamos de la epístola de Policarpo a los filipenses. Él tomó las 7 cartas de Ignacio y las mandó a los filipenses porque las querían tener, y les mandó también una carta personal de él a ellos. También hemos hablado del martirio de Policarpo junto con con su epístola. Y así llegamos, hemos hablado como de la mitad, nos queda la otra mitad, nos queda la didaché, la epístola de Bernabé, el pastor de Hermas, la epístola a Diogneto y unos fragmentos de alguien que se llamaba Papías. Entonces hoy vamos a arrancar con la didaché. Hermano Joel, antes de continuar me gustaría que nos hacen una pregunta desde el WhatsApp. ¿Los apologistas son también padres apostólicos? No, ellos vienen después, entonces esto es algo que comienza un poco más tarde. Justino Mártir es como el primero de ellos, y él es el que, cuando lleguemos ahí veremos más acerca de eso. Él hace una defensa del cristianismo, que en griego es una apología, pero eso es después. Ah, muy bien, listo hermano, entonces continuamos. Ok, entonces tenemos la didaché. Entre estos escritos, llamados los padres apostólicos, que no quiere decir que todos son cada uno por una persona que identificamos, le llamamos padres apostólicos esos escritos. Entre ellos tenemos este escrito anónimo que dice contener la enseñanza de los 12 apóstoles. Y le llamamos la didaché porque así en griego puedes decir enseñanza. Por ejemplo, la palabra didáctico viene de esa raíz griego que enseña. Entonces, ¿qué nos dice la didaché? Nos dice algo acerca de cómo hacían las cosas en los primeros días, en ese primer siglo de la iglesia. Nos demuestra afuera de la enseñanza de la Biblia cómo era la enseñanza básica que ellos hacían. Habla de la oración, habla de la Santa Cena, habla del bautismo e incluye instrucciones. Dice cómo hay que hacer la Santa Cena, cómo hay que hacer el bautismo. ¿Cuándo fue escrita la didaché? Parece ser del primer siglo, o sea, más o menos contemporáneo con el Nuevo Testamento, que fue escrito en la última parte del primer siglo. Se debate si la didaché es tarde o temprano. Y la verdad no se puede saber con certeza,
por lo menos con la evidencia que ahora tenemos, no sabemos y la gente pelea que más tarde, que más temprano, según algo que quieren, un punto que quieren hacer, un argumento que quiere hacer. Entonces a mí me parece que no se puede saber con certeza con lo que tenemos. Lo que hoy se estudia de la Didache se basa mucho en cuanto a la influencia judía que contiene. Y los que estudian el judaísmo de ese primer siglo estudian la Didache porque ven ahí influencias del judaísmo. Viene de una era en la cual el cristianismo está dentro y protegido por el judaísmo, al parecer del mundo y del imperio romano. Y ha sobrevivido, el cristianismo ha sobrevivido en relación con el judaísmo. Pero se van separando a medida que pasan los años. Internamente, por los problemas que podemos ver, por ejemplo, si vemos la vida del apóstol Pablo. Él obviamente tuvo problemas con los judíos. Y lo interesante es que Pablo tuvo muchos problemas con ellos, pero los que estaban en Jerusalén, la iglesia en Jerusalén, los cristianos ahí, no tuvieron tantos problemas con ellos. Y es interesante, pues, preguntar por qué. Yo no sé la respuesta a eso. Eso es lo que está pasando internamente. O sea, los cristianos se están separando de los judíos, están teniendo problemas como los tiene Pablo. Pero externamente el imperio romano se está volviendo menos tolerante del judaísmo. Están saqueando a Jerusalén en el año 70. Y eso hace que sigan deteriorando las relaciones entre Roma y el judaísmo en Palestina, ¿verdad? Hasta que acaban con la ciudad en el año 130. Van de mal en peor las relaciones entre los romanos y los judíos en Palestina. La pregunta para los cristianos es cómo forman líderes cristianos si se están separando de las sinagogas y las estructuras del judaísmo. Entonces, hermano, un segundo ahí. Es decir, ese es como el contexto que se da cuando llega el escrito, ¿cierto? El concepto el contexto de la Didache. ¿Cómo podríamos nosotros ver la iglesia, digamos, inicialmente la iglesia practicaba luego, es decir, la iglesia practicaba algunas cosas judías, hubo un proceso de transición? Claro que sí. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio? Es la idea, ¿cómo se dio? Es decir, viene la iglesia, se forma, está el judaísmo. Entonces, ¿cómo fue esa relación entre sus creencias judías y pues el concepto cristiano? Vemos en el comienzo de Hechos que se están reuniendo en el templo. Están teniendo problemas con los judíos porque están en el mismo templo enseñando que Cristo es el Mesías. A medida que pasan los años se pone fuerte la cosa entre ellos, ¿sí? La persecución en Jerusalén, la persecución que tiene Pablo en los lugares que va, su regreso, ese episodio en el cual Pablo toma un voto, según lo que dice el Antiguo Testamento, lo atarapan en el templo, que está observando del judaísmo, circuncida a Timoteo. Entonces es un tema complicado y yo creo que es en cierta forma el corazón de lo que está sucediendo en la epístola de los Romanos. Ya en ese momento hay muchas acusaciones contra Pablo, él se tiene que defender. ¿Cuál es su relación al judaísmo? ¿Cómo es el cristianismo diferente? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo que continúa? Es un tema pesado que ellos tratan y no lo resuelven en el tiempo del Nuevo Testamento, o sea, continúa a través de los años. Y pensando en la enseñanza, en lo que tienen en las sinagogas y las estructuras del judaísmo, quizás es algo como lo es en Colombia, donde se están empezando a poner estructuras para enseñar, pero ellos tenían que inventarse sus formas de hacerlo. Si los cristianos desarrollaron sus formas de enseñar a través de los siglos, se centraron en la catedral, esto ya es hablando de siglos.
en las catedrales de Europa. Sí, entonces el tema que estoy tratando de desarrollar aquí es, si los líderes cristianos no tienen las sinagogas y no tienen las estructuras de educación que tenían los judíos, porque no son judíos, porque no tienen sus rabinos, porque no tienen lo mismo, ¿cómo van a educar a los suyos? ¿Cómo van a hacer esa instrucción cristiana? Y un paralelo que sugiero es, en Colombia, donde están empezando a poner esas estructuras, todavía se pregunta, ¿sí? ¿Dónde vamos a formar líderes? ¿En qué situaciones? Estos primeros cristianos tenían que inventarse su forma de hacerlo. Y lo que fueron desarrollando a través de los siglos, centrándose luego en las catedrales, sería la institución cristiana de educación que es la universidad, un invento cristiano que vino en las edades medias, pero estamos muy antes de eso. Un problema para los siguientes siglos es cómo es que el cristianismo se aparta y se distingue del judaísmo. Tienen que distinguirse, tienen que decir en qué somos diferentes. Ya no comemos ya no tenemos la misma dieta que ellos, pero ¿qué otras cosas? ¿Cómo desarrolla la formación y el pensamiento sin las instituciones para hacer eso? Las instituciones que ellos de las que se están apartando forman y mantienen su identidad en el cristianismo. Sí. Entonces, había una concepción del judaísmo, claramente, ¿verdad? El judaísmo tenía sus propias escuelas de formación. El cristianismo, pues digamos de alguna manera, estaba en formación, estaba en desarrollo, entonces estaba buscando de qué manera podía ubicar algo similar para la formación de ellos mismos y de sus pastores. Estaban pensándolo, estaban reflexionándolo, a eso se iba, esa era como una meta. No sé, pero no lo creo. No tengo ninguna evidencia de cómo estaban pensando, solo vemos lo que desarrollan. Pero lo que vemos es que se retiran del judaísmo, se vuelven en contra del judaísmo. Y tienen el problema de pararse solos en el imperio, dentro del paganismo, como una cosa nueva y distinta. Entonces, no creo que quieren instituciones paralelas. Tienen su iglesia, que toma de la sinagoga su forma de hacer las cosas, pero no es una sinagoga. Carecen de los mismos libros, las tradiciones, los que copian los libros, los que se dedican a eso, porque simplemente no están establecidos. Si uno se sale de un establecimiento, por ejemplo, mi seminario a donde yo asisto se llama Westminster. Este salió de Princeton. Westminster es un lugar muy pequeño y muy pobre. Yo puedo manejar a Princeton en 45 minutos, llego ahí, tienen la segunda biblioteca más grande del continente, tienen tantos recursos, tanta plata, tanta tradición. Parece una locura que nos separamos de ellos, pero se separaron por razones doctrinales. Ahora estamos pobres, no tenemos nada. Princeton tiene muchísimo. Y es igual para el cristianismo. Se salen del judaísmo, dejan atrás, por decirlo así, las bibliotecas, la tradición, lo que apoyan la gente que tiene establecimiento, que tiene dinero y todo eso. Y se tienen que parar solos. Y algo de esto es el contorno de la didache y lo que está en los siglos siguientes. Entonces la didache entonces viene como a explicarnos cómo era la iglesia y cómo va funcionando, cómo se va formando en este entorno particular que nos comenta Joel. Sí, es del primer siglo, fin del primer siglo, algo así. Entonces está en medio de todo esto que está sucediendo. Por ejemplo, aquí hay leo una sección del capítulo 3 que nos da una idea de cómo se mezclan y cómo se apartan. Dice así: Hijo mío, aléjate del mal y de toda apariencia del mal. No te dejes arrastrar por la ira, porque la ira conduce al asesinato.
ni tengas celos, ni seas pendenciero, ni irascible, porque todas estas pasiones engendran los homicidios. Hijo mío, no te dejes inducir por la concupiscencia, porque lleva a la fornicación. Evita las palabras deshonestas y las miradas provocativas, puesto que de ambos proceden los adulterios. Hijo mío, no consultes a los agoreros, puesto que conducen a la idolatría. Hijo mío, no seas mentiroso, porque la mentira lleva al robo, ni seas avaro, ni ames la vanagloria, porque todas estas pasiones incitan al robo. Entonces, oyendo eso, ese escrito original, la Didache, a mí me suena un poco como Proverbios y la otra literatura sabia del judaísmo, como dice, hijo mío, haz esto, hijo mío, hagas esto, etc. Pero también es como la enseñanza de Cristo, porque se da cuenta que la violación del mandamiento comienza en el corazón, ¿sí? Dicen, no te dejes inducir por la concupiscencia, porque lleva a la fornicación. Evita las palabras deshonestas y las miradas provocativas, puesto que ambos producen los adulterios. No se concentra en el mandamiento, pero va un poco antes del mandamiento para evitar el pecado. Y esa enseñanza práctica y sencilla que caracteriza la enseñanza posapostólica. Entonces lleva elementos la forma de hacerlo judía, pero es enseñanza cristiana. O sea que vemos que no se concentra la Didache como en términos o situaciones teológicas, digamos, en contra de las herejías que se presentaban o se iban a presentar en algún momento de la historia, sino que puede verse como una aplicación a la vida del creyente. Sí, de lo que yo leí, pues, cuando yo lo leí, me pareció así. Y sigue describiendo la oración. Y dice así, esta es una forma en que se distinguen de los judíos. Cuando uno ora, se hace con ayuno, y explica, no hay que ayunar el segundo y quinto día de la semana, como los hipócritas. Segundo y quinto día son lunes y jueves. Entonces, ¿quién son los hipócritas? Pues ahí está tomando como de las palabras de Cristo, ¿sí? Él habla de los fariseos como hipócritas. Aquí quiere decir los judíos en general, esos eran sus días de ayuno, los lunes y jueves. Y dice la Didache, no hay que ayunar el lunes y jueves, así es como lo hacen los judíos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice la Didache, hay que ayunar es el cuarto y el sexto día, así lo hacen los buenos, ¿sí? Los miércoles y los viernes, porque son días distintos a los que hacen los judíos. Entonces, así enseña que hay que ayunar cuando uno hace su oración, ayunar los miércoles y viernes. Y así se distinguen, dicen, es que los hipócritas son los que hacen el lunes y jueves. También da las palabras que dio Jesús, Padre nuestro, etcétera, da el Padre nuestro. Y instruye, hay que hacerlo 3 veces todos los días. Repetir ese Padre nuestro 3 veces todos los días. Entonces esa era una instrucción práctica que daban en las iglesias. ¿Qué dice del bautismo? En el bautismo tiene elementos que vemos de las sectas judías. Habían unos que se bautizaban y buscaban usar agua viva, y la Didache dice, hay que usar agua viva. Agua viva es agua corriente, si es posible. Y algunos judíos construían tanques para sumergirse, y ponían los tanques como en fila para que chorreaba, salía de arriba del primer tanque y caía en el que estaba un poquito más abajo y caía en el de más abajito, y así era agua que en una forma corría y era agua viva. Tenían tanques para hacer esto algunos judíos. No sé si los tenían los cristianos, pero ellos sí buscaban bautizar en agua viva, porque esa era una costumbre de una secta de los judíos. También decían, si vas a bautizar a alguien debe ser fría si es posible. Y no estoy seguro por qué, pero supongo que pensaban que entre más incómodo, mejor era. Porque entre más duro era hacerlo, pues más le costaba a la gente, más real sería. Es decir, vemos cómo
ellos tenían unas concepciones también un poco místicas, ¿verdad? Sí, 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 O pues sea, no eran tradicionales. exacto tradicionales, de acuerdo, digamos, a ciertos pensamientos, ciertas ideas, ciertos conceptos de su reflexión y no tanto de acuerdo a la realidad. Sí, es como si hubiese llegado un misionero a algún lugar y siempre bautizaba en ríos, aunque pudiese bautizar en otros lados. Y entonces la gente entendiera, bueno, siempre hay que usar un río. Si no es un río, no es bautismo legítimo, pero no es Esa así. idea es bastante común, hermano. Hay personas que piensan, por ejemplo, que si no se sumerge en el río, pues no queda bien bautizado. Porque consideran eh, que el río, digamos, se lleva los pecados, ¿no? Mm, Entonces, al sumergirse al agua, pasa el río, eso es muy Heráclito, ¿no? Pero hay personas que tienen esa concepción y por eso no consideran que sea otro lugar. Pero creo que ese tipo de ideas salen más de la reflexión del contexto popular, ¿no? De la situación que se estuviese viviendo en el momento o cómo se percibía la situación religiosa. sí. Y no hay ningún problema que siempre bauticen a la gente en un río con tal de que lo sumerjan, ¿verdad? Está bien, no hay problema, pero pues decir que nadie puede hacerlo de otro modo, eso sí es un poco diferente. Lo interesante de la Didache, que es un escrito muy temprano y algo que quizás no nos gusta tanto a nosotros los bautistas, es que dice, si no hay en dónde sumergirlos, pues vertirles agua encima 3 veces. Entonces no siempre les daban las opciones. Este grupo relacionado con la Didache, o quizás este era un pensamiento en ese tiempo, se puede vertir agua 3 veces encima con tal de que lo hagan 3 veces, es igual a sumergirlos si no hay agua en donde ponerlos. Entonces también la última cosa que ellos mandaban era ayunar antes de ser bautizado. Eso para ellos en el antiguo, en la iglesia, en esos primeros siglos. ¿Qué dice entonces de la Santa Cena? Dice, la Didache da las oraciones que recomiendan antes de cada elemento. Eso es interesante leerlo, no pienso hacerlo aquí, pero se puede encontrar una traducción de la Didache en español en el internet. Entonces, si lo buscas, lo puedes leer. Esto es lo interesante. Primero dicen orar por la copa, segundo, orar por el pan. Cuando tú haces la Santa Cena, Helber, ¿haces en ese orden? Primero copa, segundo pan. Sí, sí, es primero pan, después copa. Si no lo haces en el mismo orden. Ellos dicen primero la copa, segundo el pan. Y eso no es el orden que tenemos en las escrituras y así nos hacemos en las iglesias. Pero ese es el orden que dice lo hacían en la Didache. Es un interesante cambio. ¿Por qué sería ese orden? ¿Por qué tienen ese orden ellos? Yo no sé. Solo observo que ahí lo tienen, pero no estoy seguro. La verdad, hay muchos libros escritos sobre la Didache y quizás hay un monógrafo que lo explique o lo busque entender, pero no estoy seguro. Sí decían que la Santa Cena es solo para los bautizados. Y también recomiendan, o sea, dicen, primero das gracias por la copa, repartes. Segundo, das gracias por el pan, repartes. Y después de comer, dar gracias. Entonces así lo hacían. Parece que es una ceremonia o un procedimiento bastante sencillo. No es muy elaborado lo que hacen. ¿De qué más habla la Didache? Habla acerca de los falsos maestros. Y dice, si no están de acuerdo con lo escrito aquí en la Didache, no les haga caso. Entonces parece que la Didache en parte es un manual para reconocer los que no hacen las cosas como los demás y reconocerlos como falsos profetas porque rechazan la enseñanza o no tienen más o menos la misma forma de hacer las cosas.
dice algo muy interesante la Didache. Dice, si piden plata, son falsos profetas. Exhorta, hay que cuidar a los que predican, hay que alojar. Desde ese momento histórico ya se estaba viendo, se estaba utilizando la religión como una fuente de ganancia dentro de los parámetros del cristianismo. Sí, se sabían que los cristianos predicaban que había que ser generosos, que habían que apoyar la obra de Dios, que no había que dejar que el predicador no se mantuviera, y siempre hubieron quienes se aprovecharon desde un comienzo. Interesante que la Didache trate de como de regular eso y lo deje plasmado pues para la historia, ¿no? Que podamos observar que eso no es algo positivo cuando hay personas que están constantemente pidiendo plata en pos de la fe, buscando una ganancia que finalmente es una ganancia deshonesta. Sí. Y ocurre a todos los niveles. Aquí en Filadelfia están recomendando no darle dinero a la gente que lo pide en la calle. Claro, exacto. Y eso genera que las personas sigan, digamos, haciéndolo sin recibir la ayuda que necesitan. Exacto. No, tengo un par de preguntas. La primera es que dice Arlington, bapto en hebreo significa rociar. Entonces, no es una pregunta sino un comentario, regulando o hablando acerca de lo que decía, lo que el hermano hablaba del bautismo. Un hermano nos dice, ¿la Didache se puede considerar como una confesión de fe? ¿Este documento escrito por los apóstoles? Esa es una buena pregunta. No creo, es un manual de enseñanza, pero, o sea, en el sentido de que una confesión se usa para enseñar y para regular la enseñanza, lo puede ser, porque pues habla de cosas que... Es que el problema también es que no es bien teológico, es más práctico y ético. Pero en cierta forma sí y en cierta forma no. Es una buena pregunta pensar acerca de eso en cuanto a la Didache. Aquí tengo otra pregunta que nos mandan por el WhatsApp de la emisora. ¿La Didache puede ser reconocida como argumento teológico? ¿Argumento teológico como para qué? ¿O no dicen? No, supongo que es para cualquier, digamos, debate o cualquier manifestación. Podemos citar la Didache como argumentarnos, por ejemplo, del bautismo. Sí, la gente lo usa. Se tiene que usar con cuidado. Tiene distintas... o sea... Hay muchas cosas que no se saben acerca de este documento, entonces se tiene que usar con cuidado, pero sí se usa mucho, se estudia bastante. Hay muchísimos libros sobre la Didache, es una cosa que muchos quieren investigar más y se usa para debatir si debe ser así, si no debe ser así. Por ejemplo, una cosa que dice es que pongan obispos y pongan diáconos y no menciona estos famosos presbíteros que vimos en Clemente, en esa carta de los romanos a los corintios. Entonces, ¿será que esto representa una forma de eclesiología que no tenía presbíteros? ¿Será que ellos lo desarrollaron eso más en las afueras de Palestina y esto es más un documento palestino donde no tenían presbíteros? Se puede usar para esas cosas, pero sin saberlo. Por cierto, es difícil hacer un argumento que así debe ser o así no debe ser. Se usa para apoyar diferentes situaciones. Muy bien, hermano, entonces continuamos. Pues con eso acabamos con lo que tengo acerca de la Didache. ¿Hacemos una pausa antes de Bernabé o sí? Sí, hermano, hagamos una pausa. Entonces, queridos hermanos, terminamos con la Didache, un análisis donde vemos algunos panoramas bien interesantes. Vamos a ir a una pauta y ya regresamos.